Octubre es el mes de la salida de Ripbound, pero esto no es un vídeo hablando de leyendas. Lo que pasa es que como he visto ya en varios comentarios que os mola esto, digo, pues lo voy a meter aquí de gratis. Pero hoy vamos a hablar de otra cosa también relacionada con la salida, que es qué cartas tenéis que buscar al principio del juego, o sobre todo si encontréis bien de precio, para tener el pool para ir jugando vuestras barajas de Ripbound. Claro, imagino que la mayoría de vosotros, o al menos bastante gente, tiene ya en la cabeza más o menos que va a jugar y va a ir con una idea fija de conseguir las cartas que necesita para su baraja, ¿vale? Pero muchas veces esto va a entrar en conflicto con un poco, me he encontrado estas cartas, me he abierto esto, no me he encontrado literal, ¿vale? O sea, me he abierto Por esto. la calle, iba Claro, por la calle, igual que. Pues me he encontrado 5 euros. claro. En plan, pues me he jugado ahí una present de sellado, que hay algunas por ahí, o me he abierto un sobre, tal, me ha salido esta carta, debería de aguantarla, debería de pasarla, debería de ignorarla totalmente. Pues vamos a hablar de las cartas más interesantes del set 1, independientemente de la baraja que vayas a jugar, que deberías al menos plantearte el hecho de o venderla, o cambiarla, o quedártela, ¿no? Ahí llega un momento Sí. en el que tienes que pensar, porque son cartas muy buenas y que van a tener mucho interés. Vamos a empezar. Bueno, vamos a hablar única y exclusivamente de raras y de épicas, ¿vale? No vamos a hablar de comunes e infrecuentes porque de esas va a haber de sobra. En principio no debería valer ninguna mucho. No sé si alguna infrecuente en un caso muy loco, pero bueno, si una infrecuente por mucho que se juegue va cara, el resto del juego va loco. Así que vamos a hablar de raras y de épicas, que son las que es más fácil que cojan así algo de precio para que tengáis en cuenta. Y vamos a hablar enfocado al set 1. Si queréis, que esto hay gente que le gusta mucho, ¿vale? Si queréis que hagamos enfocado a futuro, porque hay cartas muy interesantes a tener a futuro que ahora mismo no se juegan, dejádnoslo abajo en los comentarios, darle ahí like a tope que lo tengamos vigilado. Y si vemos que os apetece, hacemos también ese vídeo, enfocando más a cartas de futuro. Pero ahora vamos a hablar de cartas que se juegan actualmente y vamos a ir sin más a por ellos. Vamos a ver. Uy, va. Aquí tenemos el Pintura, filtro, vamos a empezar con las rojas, ¿vale? Lo bueno es que son filas de dos de color, la verdad. Entonces, aquí vamos a ver las rojas. Vamos a destacar un par. Estas son las raras, ¿vale? Sí, vamos a destacar un par por color, más o menos. La primera roja es Darius. Darius la tenéis que coger, se juega en todo lo rojo. El Darius Cliff es extremadamente bueno, pero Darius en general con cualquier cosa. Pues recordaros lo que hacen que lo estáis viendo en pantalla. 5-1 de poder, 5 de might. Y cuando juegas la segunda carta del turno, consigue más 2 y se endereza. Esto se incluye a sí mismo. Si tú juegas una carta y luego juegas un Darius, el Darius entra como un 7 enderezado. O sea, como si fuese un 7 con Accelerate, que ya es increíble. Es de las mejores cartas del set 1, sin duda, pero de las mejores. O sea, se va a jugar en todo lo rojo y creo que va a ser una de las cartas que van a ir caritas al principio, Sí. sobre todo. Entonces, si os hacéis con los Darius, aunque no tengáis pensado jugar rojo, yo recomiendo mantenerlos, dejarlos ahí guardadetes y si lo vas a jugar en un futuro, pues eso que te has quitado encima ya. Luego de segunda carta tenemos el Falling Star. Probablemente la carta más rota del juego. Sí. Si no, está cerca. Sí, o sea, por dos de poder, hace este efecto dos veces, que es hacer 3 de daño. O sea, independientemente de donde esté la unidad, si puedes hacerle dos veces el daño a la misma, es en velocidad en tu turno simplemente, fuera de un showdown, pero es una de las cartas más potentes y con Kaisa es una auténtica barbaridad. Lo vas a ver también jugar en cualquier otra baraja roja. Nani, en Sí, sí. Darius. Incluso en Bolivar también lo En vas a ver. Bolívar nada, menos porque te rampea dos, pero algunas ha visto. Y en Jinx es la que menos aún, porque en Jinx normalmente no. Pero bueno, alguna lista con Falling es que esta carta es buenísima. Aparte, desde el FAQ, esta carta se resuelve de una forma que la hace aún más rota. Que es, esta carta lo que hace es crear dos ítems que hacen 3 de daño en la cadena. ¿Esto qué significa? Que tú juegas la carta. Primero, si te hacen un counter o algo, la carta no llegas a seleccionar objetivos, ¿vale? No cambia nada. Lo cual tiene bastante importancia. Sí, por el tema del deflect, etcétera. Una vez que se resuelve la carta, Por el tema de hacer el objetivo, claro. claro, creas la instancia de hacer 3 de daño dos veces, ¿vale? Una vez que ya se ha resuelto la carta. Y entonces son dos ítems separados de 3 de daño, lo que significa que entre esos ítems separados hay cleanups. Esto a lo mejor os está volviendo un poquito loco, ¿no? Pero para que entendáis un poco, si haces 3 de daño a una unidad y se muere, se resuelve lo que pase cuando muere esa unidad y luego haces los otros 3 de daño. Lo que significa que si le haces 3 y 3 a una unidad de 3 que tiene un Zonia detrás
o que Set la puede salvar, se va a morir igualmente, ¿vale? Entonces, eso ha hecho que sea aún más fuerte si ya de por sí le hacía falta que fuese más fuerte. Esta carta es muy buena. Y mira, voy a pedir otro vídeo más, que me dejen ahí en los comentarios sobre que se me ha ocurrido ahora. Si queréis que hablemos de interacciones así que conocer en el set 1, como por ejemplo la resolución que hemos dicho del Falling Star, también dejarlo abajo, que lo tendremos en cuenta. Eso es. Podemos hacer un mini shout out a B, ¿vale? Sí. Esta carta es muy buena. No vamos a explicar nada, pero para que la tengáis en el radar, Esa ¿vale? también es Esta buena. carta puede ser también, pero como hemos dicho, 2 por color. Ojo con ella. Ahora vamos a pasar con las verdes. La principal va a ser el Zonia. Sí, el Zonia es de las mejores cartas de verde. La vas a jugar en muchas barajas verdes. Es que es la única carta que salva unidades así, que tiene un efecto de salvar unas unidades cuando se mueren, ¿vale? Si quitando la habilidad de Set, por ejemplo. Entonces, por 2, un Gear, que encima lo puedes jugar como Hidden para ser más opresivo e incluso Bastante fresco eso. que cuando vaya a morir una unidad tuya, se rompe el Zonia y la salva, mandando la base exhausteada, pues la verdad es que es muy buena porque va a permitirte mantener el tempo en algunas partidas, mantener el campo cuando lo necesitas y en casi todas las barajas verdes que tienen unidades muy poderosas que si las consigues salvar una vez vas a tener mucha ventaja. Es una carta muy buena. Además tiene interacciones muy guays, como Sí. por ejemplo, como es un Yar, cuando se devela el Hidden, automáticamente se baja a tu base, por lo tanto haría un efecto global, no como muchas cartas de Hidden Sí, que hacen bueno, solo el de efecto en el hecho, Battlefield. ya se dijo que simplemente resuelve en general porque el Hidden No funciona que hace no puedes objetivo. hacer, claro, que no puedes hacer objetivo a nada fuera de ese Battlefield, pero el resto de efectos que hagas se hacen en general, ¿vale? Entonces, al principio hubo un poco de controversia con eso, pero bueno, el caso es que es una carta Hidden que te afecta a los dos Battlefield, evita que mueras, Y además, no cuesta poder si la juegas de mano, exactamente, y es muy buena. además se jugará mucho más adelante también y todo, o sea, es carta de futuro. O sea, Y la segunda verde, hay varias interesantes, pero yo creo que nos quedamos con el Tasty. Es una carta que está funcionando muy bien porque encima pone contra Kaisa, que en principio va a ser la baraja fuerte del formato. Esta carta encima nos pareció malísima en los spoilers. Aquí fallamos, ¿ves? Igual que a veces nos damos la palmadita con las que acertamos, en esta fallamos. 7 de energía, 6 de poder, tiene Accelerate. Por lo tanto, por 8 entraría acelerado, costando solo 1 de poder. Y cuando se muere de Death Knell tiene Channel, 2 runas exhausteadas y roba una carta. Está, al principio parecía un poco mala porque es una carta cara que te rampea, pero ya cuando tienes 8 rampear 2 parecía un poco malo, pero nada más lejos de la realidad. Es una unidad que entra acelerada o que la puedes meter sin acelerar y no te cuesta ni poder, que la estás metiendo y si no muere tienes un beneficio porque no ha muerto y genera esa ventaja y si muere te genera otro beneficio. Se está viendo mm, en muchas en barajas. casi todas las barajas verdes. Ujú. Sobre todo yo creo que por el tema Kaisa, pero creo que es una baraja, o sea, una carta con muchísimo potencial a futuro, incluso más adelante cuando se vean sinergias más locas. A lo mejor en verde amarillo se puede ver un Baited Hook un poquito más caro porque tienes el Cruel Patron metiéndolo por 4 que ya es un 6, te matas el Cruel Patron, te sacas un Tasty y lo aceleras, se muere, te sigue rampeando, te lo matas tú mismo con el Baited Hook después, sacas el dragón de 8, o sea, como que hay, o sea, de 8 de, no de might, sino de 8 de coste, el de matar una unidad que también es 6 de might. O sea, como que tiene ciertas interacciones que puede tener a futuro y es una carta yo creo que es buena de por sí sola, ¿vale? No depende de otras cosas, entonces es una carta que es muy fácil que a futuro se siga jugando. La vamos a ver seguro, entonces si os sale algún sobrecillo o no sabéis muy bien qué hacer con ella, os recomiendo que os lo penséis un poquito porque es una carta para pensar qué hacemos con ella. Ahora vamos a pasar con las azules. Y las azules, yo creo que la primera que vamos a meter, vamos a hablar un poquito del Thousand Tailed, que es la Sí. clara. Esta es la clara, ¿vale? Creo que esta es de las mejores raras que existen en el juego, Sí, junto con el Darius y el Falling Star. sí. En azul se juega en casi todo, es una carta súper versátil, es un finished totalmente, o sea, Sí, de por sí está, solo además. está hecho para ser un finished y va a ser una de las cartas más importantes también en Kaisa, que es uno de los arquetipos, o sea, el arquetipo más fuerte. Entonces esta carta va a ser una de las que más valor tengan, incluso de precio, ya os lo puedo Sí. asegurar. Entonces es una carta que si os la abrís lo vais a tener que tener en cuenta. Es por 7, es un 7 con un coste de poder azul que tiene Accelerate, es decir, puedes pagar 8 y 2 azules para que entre ready. Y cuando se juega hace -3 a todas las unidades del rival con un mínimo de 1 de might. Esto está muy bien, parece, al principio a lo mejor parece un poco efecto simple, pero con la dinámica que tiene Ripbound ahora mismo es un efecto muy bueno, muy poderoso
y que te puede dar muchas partidas directamente. Entonces, es una win-gon. Sí, aparte, normalmente si llegas a conseguir un poco de ventaja al principio, lo que te puede llegar a costar es cerrar la partida. Y esta carta es, no Cierra sé la si partida. la única, ¿vale? Porque habrá más, pero de las más claras para cerrar partida conquistando doble Battlefield. Te Porque quedas esta ahí también. entra Accelerate, que entra para un lado, y luego, aparte, en el otro lado también ha hecho el -3. Entonces puede tener muchísimo impacto en mesa. Aparte, es buena en general. Hay veces que para ganar tiempo puedes llegar a jugar esta carta y está bien, esta carta es increíblemente buena, probablemente peleándose con el Falling y con el Darius como mejor carta del juego, y digo del juego, no digo ni rara, del juego, o sea, son muy, 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 muy buenas, y es de las que más buscadas, si no la rara más buscada, va a ser de las más buscadas, porque es que se juega en Cuando todos esto le lados. saquen un Bueno, bueno, alternativo, va a bueno, estar tocho, ya veis. quiero 10. Y de segunda vamos a meter al Eco, porque aunque ahora podríamos meter Mundo también, podríamos meter ciertas cartas, yo creo que el Eco se está empezando a ver, hay barajas que no lo llevan, pero es un efecto tan poderoso que creo que es una carta muy, muy a tener en cuenta. 5 de energía, 1 de poder, 5 de might, tiene Accelerate también, y de Death Knell, recíclame para enderezar tus runas. Esto, cuanto más sabes del juego, mejor carta es, porque cuando entiendes o recuerdas que el sistema de maná, de runas en este caso, es flotante, significa que tú puedes girar tus runas para generarte esa energía y ese poder cuando quieras, aunque no lo vayas a gastar en ese momento. Entonces tú puedes gastar todas tus runas en el momento en el que va a morir el eco y luego se enderezan. Entonces te genera no solo te recupera el maná para que tú gastes 12 y luego 12 o gastes 8 y luego 8, sino que tú puedes gastar, e incluso si como lo tengas en campo, girarte 12, que se muera y enderezarte 12 y tienes 24 ese turno para jugar y turnos totalmente locos, ¿vale? O sea, Ujú. esta carta además yo creo que a futuro siempre va a ser buena. Cuando haya, cuantas más cosas haya para abusar ese exceso de runas, mejor carta va a ser. Entonces es una carta que yo creo que es muy interesante tener en cuenta y tenerla bien preparadita, tener tu playset guardado por lo que pueda pasar. Así que ya sabéis, si os salen, también o guardarlas un poquito, aguantarlas, no las soltéis rápido, pensad un poquito en cómo están, en qué estado, si las vais a jugar o no, porque puede que en un futuro os arrepintáis. Luego vamos a pasar con el color naranja, y el color naranja yo creo que tiene una reina cuanto a rara, que es Quillana. Esta carta es increíblemente buena, 4 de energía, 1 de poder naranja, 4 de might, tiene deflect, que aun si no tuviese deflect seguiría siendo una carta buena, pero encima tiene deflect, y cuando conquista o robas una o haces channel 1 a tu elección. Es una carta muy versátil que le hace mucha falta a naranja. No se está viendo en todos los mazos de naranja, también hay que decirlo, Sí, por Aurora por también. Aurora y porque hay incluso algunas listas de set van cambiando y algunas tienen, otras no, pero bueno, creo que aún así es un must porque es por 4, una 4, que te reciclas una runa pero no te pica tanto, ya se sale del falling. Es una carta que realmente también necesita mucho naranja por el tema del robo, porque naranja no es un color que tenga mucho robo y esta carta se lo apaña. Y siempre que quieran matártela, pues van a tener que pasar por el deflect, que ya es un añadido que hace que esta carta sea muy poderosa. O sea, que es, También por muy así buena decirlo, contra la, la Kai'Sa. la unidad estrella naranja. O sea, Sí, si quieres empezar a buildear una baraja naranja, pues muchas veces pasas por esta carta antes. claro, sí que es verdad que ya veremos la Aurora después, alerta spoiler, pero eso hace que no se juegue, que muchas barajas naranjas que se están jugando no se esté jugando en Quillana, pero no porque no tenga un gran valor esta unidad por sí sola. Y luego en naranja tenemos el sabotaje. Sabotaje es increíble, 1 de energía, 1 de poder. Miras la mano del oponente, lo cual ya está muy bien. Aparte, eliges una carta que no sea unidad y se la quitas de la mano. Encima esta carta en naranja tiene mucho valor también por Aurora, porque es una forma de protegerte mucho la Aurora de las cartas que te destruyen los Gears, y hace que sea una carta increíble. Aparte que simplemente es que verle la mano y quitarle cualquier cosa de irrupción de mano por 1 es totalmente OP. La carta que descartas se recicla, va al fondo de la baraja, ¿vale? Al contrario que otras cartas. Y la verdad es que es eso, tener la información que quieras, cuando quieras, porque encima cuesta 1, siempre lo vas a jugar en turno 1, si quieres ser un YOLO, la tiras y ya le ves la mano y sabes lo que tiene. No lo más recomendable, No, no, pero nada. bueno, cada uno que haga lo que quiera. Entonces, muchas veces se va a llevar hasta de main en ciertas barajas y otras veces, pues creo que es la carta perfecta para llevar de side, o sea, porque
si hay algo que juega a combo, juega con un control muy cerrado, que hay ciertas cartas que le dan una ventaja soberana por encima de otras, pues tener esto para quitarle esa carta está muy bien. De hecho, es buena con Aurora y es buena contra Aurora, Sí. porque tú tiras esto, el turno antes de que pueda meter Aurora, la tiene en mano esperándola, y se la quitas y le haces un destrozo totalmente increíble. O sea que es una carta increíblemente buena y vamos, yo creo que 100% recomendada tenerla en mente. Vamos a pasar con, perdonad, sí, es que son días duros. El color morado. Y empezamos con el Mint Splitter, 7 de energía, 2 de poder. Cuando me juegas, elige un oponente, revela su mano, eliges una carta de su mano y la descarta. Esta carta es un cartonazo, es buenísimo. No se juega en todos los morados, sí que es cierto, ¿vale? O sea, tienes que tener una baraja un poco más eh, especial, no especial, sino construida con la idea de que esto vaya a entrar, ¿vale? Porque no simplemente entra en todas las barajas. Aún así, Pero yo aún creo que se así, ha visto en todas las barajas moradas. sí, En pero algún bueno, hay momento. algunas como Ani, por ejemplo, que no siguen la filosofía de no llegan a tanta energía para gastar y no juegan a otra cosa. Sí, pero depende, o sea, depende de la lista porque ya al principio la primera Ani que topeó en un torneo chino llevaba mi splitter. Bueno, pero Salió en la que ese. más resultados ha conseguido no lleva, por ejemplo, Sí, a ver, ahora las que están topeando no llevan, o sea, siendo realista, o sea, sí puede llevarlo, evidentemente, pero siendo realista, pues por ejemplo, pues, Jinx y Annie, pues no van a llevar no. estas cartas. Pero es Timo una sí, carta muy Yasuo buena, sí, Timo mi sí lo va a Fortune, por llevar, supuesto. Yasuo, mi Fortune, y es una disrupción de mano que es totalmente multitaller porque no te limita por nada y encima pues te da mucha información y de por sí es un cuerpo 7 por 7, sí que es cierto que 2 de poder pica, Sí. pero con el efecto que tiene no pica tanto y creo que es una carta bastante jugable que incluso puede llegar a tener más hueco en el futuro, así que si Sí. vais a jugar morado o no sabéis lo que vais a jugar y queréis guardar todo, yo en mis splitters me lo guardaba. Sí, aparte, otra cosa importante está más a futuro, no ahora, es Dragón. También es Monte Targon, que no sé hasta qué punto esa etiqueta se le dará un valor, pero Dragón ya hemos visto una carta naranja que hace que tus dragones cuesten 2 menos, si no me equivoco, creo que es. Sí. Así que al final es muy probable que poco a poco vaya sacando cartas que interactúen con el atributo dragón y eso hace que esa carta sea aún mejor porque ya se está viendo y ya está teniendo buenos resultados y ya es una carta fuerte sin tener en cuenta las etiquetas. Cuando haya algo que haga que la etiqueta la haga aún más poderosa, pues encima será mejor y eso es bastante heavy. Y luego vamos a ir con una carta que esta yo creo que la metemos nosotros porque no se está viendo tanto, pero en nuestros testeos y desde hace tiempo le vemos mucho potencial. Y yo estoy bastante seguro que de salida sí que vamos a verla, sobre todo, obviamente, en Yasuo, también es para una baraja más específica, que es Kayn. 6 de energía, 1 de poder morado, 6 de might, ganking, y si me he movido 2 veces este turno, ya no recibo daño. Esta es la típica carta que estáis ahí en vuestra tienda local, abrís un sobre, os salen y os llega una típica persona y te dice, oye, tal, me la cambias, tal. Y tú, bueno, tal, venga, así, y te intenta dar ahí una porquería. Por esto, pues porque esta carta luego no vale nada, Sí, no esto tiene no se valor, no se juega. juega, si es por tenerlas, Te doy el tal, no libro sé qué, rojo. no sé cuánto, toma esto, rara por rara. Y dices tú, vale, venga, va, raro por rara, por total, y no se juega ninguna, no sé qué. Y de repente, pues esta carta se vuelve Jesucristo, se empieza a jugar en todo lo morado, y tú dices, pues vaya tontería hice, no debería haberla soltado. Pues es básicamente eso. Caín es una carta que no está en el radar de mucha gente ahora mismo y que tiene un potencial increíble. Y que es una de las que, o sea, se puede incluso jugar alrededor de esta carta a la hora de Sí, buildear una baraja, o sea, para que veáis la importancia que puede llegar a tener. El juego, yo me acuerdo, tío, del principio, que, que estábamos, cuando salieron todos los spoilers en China, que ya la gente empezó a quejarse en plan, 3 semanas y ya todo está todo el meta fijado y no va a cambiar ya. nada, tal, no sé qué, no sé cuánto. Pues la verdad es que, El tridente era Set, Víctor y Kaisa, ¿eh? fíjate, ¿eh? ¿Dónde están Víctor y Set que lo vean? Sí. Pues fíjate cómo ha cambiado la cosa, que además se siguen reinventando y ya hay por ahí algunas cositas que cuando salga el juego aquí en Occidente, que queda muy poco, vamos a empezar a ver tops muy diferentes a los que hemos visto en China. 100%. Y vais a ver algún que otro Caín ahí metido, seguro. Sí, yo creo que sí. Aparte,
Parece que el efecto está muy centrado en Yasuo, pero las cartas de movimiento que son moradas, e incluso, por ejemplo, Miss Fortune también tendría su Miss Fortune naranja para forzar ese movimiento, pero hay un montón de cartas que hacen que Kayn se pueda mover. Entonces, Fight or Flight, Flash, el propio River Row, que es un Battlefield, el barco, que es un Gear, el Ride the Wind. Entonces, con todo eso, de hecho, solo con el Ride the Wind tú puedes hacer Ride the Wind, el mismo turno que has bajado el Caín, lo mueves a un sitio, conquistas y lo mueves al otro sitio y entonces peleas, pero encima sin morirte. Pero sobre todo es muy bueno porque contra ciertos colores, sobre todo morado y amarillo, es lo que te puede molestar más. Pero, por ejemplo, a una Kai'Sa le haces un cerrojo total cuando en su turno tú haces Flash o Fire or Flight o lo que quieras y Ride the Wind y lo sacas y lo vuelves a meter. Porque como ya se ha movido ese turno, no puede recibir daño. Y si sigue siendo el defensor, no va a haber ninguna forma de sacarlo de ahí y de puntuar, porque no tienes ninguna forma. Verde sí que puede tener el Charm, puedes tener el Blitzcrank para moverlo al otro Battlefield y conquistar, puedes intentar hacer cosas, pero a Kai'Sa, por ejemplo, le hace un cerrojo total, porque Kai'Sa solo tiene bajar Might y hacer daño. No tiene mover la unidad de sitio, no tiene subir a mano y no tiene muerte directa, ¿vale? Que muerte directa la tendría amarillo, subir a mano la tendría morada y el mover, por ejemplo, a las unidades del rival lo puede tener verde, ¿vale? El resto de colores, a no ser que se me esté escapando alguna, se me puede estar escapando alguna, no tienen y de hecho Kai'Sa no tiene. Entonces, cuando tú, Kai'Sa está a 7 puntos y tú estás a 6 y lo metes, lo sacas, puedes llegar incluso a hacerlo conquistando, conseguir el séptimo y encima Kai'Sa no puede conquistarte ya los dos y no hay ninguna forma de que entre, pues a lo mejor ha ganado la partida automáticamente, ¿vale? Entonces, es una carta muy muy buena, puede ser Wincon de por sí sola, es verdad que hay que buildear un poco en torno a ella, no funciona sola como otras cartas que son muy buenas, pero es importante que la tengáis en el radar. Y Eso. vamos a pasar con amarillo, que amarillo sería el último color. Y vamos a empezar con el gran Stratagem. Por 6 y 3 de poder amarillo. 3 es palo, pero Es bastante, ¿vale? Acción. Da a tus unidades más 5 este turno. Es un finisher brutal en amarillo. Ya sí. está. Amarillo juega mucho a poner reclutas, unidades pequeñas, tiene mucha cantidad de unidades. Entonces, una carta como esta hace que puedas hacer un turno mega potente y Así es. conquistar las dos unidades y hacer el finisher, ¿vale? ¿No se ve en todas las barajas amarillas? Pues no, porque depende un poquito de tu estrategia y cómo sea el flow de tu baraja. Pero se está viendo en Darius, por ejemplo, que es muy potente. En Víctor también se lleva uno. En Setbest, por ejemplo, no se lleva tanto porque no juega tantos tokens. Sí, el Leona Pero tampoco porque tal. Y en Luxi, en cambio, sí que se ve, pues la versión que más se ha visto ha sido con tokens pequeñito y tal. En Leona no se ve tanto, pero Leona porque no se ve en general. Pero bueno, al final es una carta que te gana partidas, ¿vale? Es una Wincon muy clara y cuanto más generación de tokens haya, mejor carta va a ser. Es verdad que también habrá, supongo, más respuestas a este tipo de cartas, pero ahora mismo el tengo 10 tokens en base y tengo un gran estratagem en mano, no tiene prácticamente ningún counter. no. Lo más parecido es Kai'Sa con el Ikacian Rey, que te puede limpiar 6 tokens detrás, 6 cosas detrás en base, pero hay muchas barajas que no pueden hacer nada contra eso y que simplemente tienen que rezar a que no lo tengas. Y eso al final es algo que la hace bastante, bastante fuerte. Y la otra carta amarilla rara a tener 100% es Leona. ¿Por qué Leona? Porque Leona, aparte de ser el champion más bueno que tiene Leona, Sí. ¿vale? Valga la redundancia, es una carta que se juega en muchas barajas de banquillo y Sí. incluso algunas de base. Porque ese efecto que tiene de entrar en el Battlefield y stunear a una unidad es muy bueno contra barajas de Aurora, Sí. contra barajas de unidades con mucho might, y te va a dar esa oportunidad de ganar partidas que a lo mejor tenés Sí. inganables. Y de por sí es una carta muy buena, la verdad. Sí, el efecto es 4 de energía, 1 de poder amarillo, tiene 4 de might, tiene 6 el turno, por lo tanto ya defiende de 5, que está bastante bien. Pero encima atacando, ¿vale? Tiene una cosa buena atacando y, o sea, defendiendo y también atacando, estunea a una unidad enemiga aquí, ¿vale? De por sí sola estunea, que es que la unidad no hace daño en los combates durante este turno. Entonces, se utiliza mucho contra barajas que tienen una unidad grande, porque tú puedes entrar con Leona y con 2 o 3 cosas más contra una unidad muy grande, llegar a matarla y como la unidad grande no te hace daño, tú sobrevives y no comes nada de daño. Entonces, es una carta muy buena de por sí sola, se lleva mucho de banquillo, ya os digo por eso,
y es una carta interesante a tener en cuenta y a tener. Luego aquí tendremos los Champions, que bueno, sí, claro, pueden ser todos, y el Proving Ground que no vamos a hablar porque es comprarse el Proving Grounds, no, Y ya no está. viene por cuestión de ratios. Vamos a pasar a las épicas, que esto va a ser también bastante rápido. Pues creo que vamos a nombrar solo una Sí, por color. sí. Y la primera es probablemente la épica más cara junto a otras dos. Pero bueno, ya la veremos, que es Kaisa. 4 de energía, 4 de might, no cuesta poder, accelerate y encima cuando conquistas robas una. Cuando pille Kaisas, cuidado con ella porque esta carta se va a encarecer muy rápido de precio y va a ser una de las cartas que más suban de precio. Y ahora, como estamos con la cosa esta del material, de que no hay, cuando empieza a faltar más material, esto empezará a subir más aún de precio, ¿vale? Para que luego digáis que no os avisamos de que las cosas van a ser caras. O sea, Llevamos que insistiendo mucho con llevamos eso. mucho tiempo diciendo que este juego va a ser caro y parece ser que ahora el tiempo, Sí, por hubo algún desgracia, nos momento de está dando la duda, razón. hubo algún momento de duda porque Riot insistió mucho y ahí también Riot patinó bastante con el tema de que iba a haber material de sobra, pero lo normal es que fuera caro, lo llevamos avisando yo creo desde el día cero y Kaisa va a ser de las cartas más caras. Luego en verde tenemos el White Flame Protector, ¿vale? El White Flame Protector es una carta que se juega en Lee Sin, que se juega sobre todo en G, que se ha podido llegar a ver en otras barajas verdes. Sí que es verdad que Yasuo, por ejemplo, lo puede meter siendo un 16, aunque ahora se está yendo por otro lado. No está mal porque su efecto es 8 de energía, 2 de poder, 8 de might. Cuando me juegas, dale más 8 a una unidad de este turno. Se puede dar a sí mismo, ¿vale? No tiene forma de acelerarse, pero por ejemplo con Yasuo, por 10 y 2 de poder metes un 16 en un Battlefield. Con G y con Lee Sin pueden entrar de Aurora y aparte te ayudan a conquistar, que a veces se te puede poner un poco molesto. Entonces es una carta que es muy buena. Aparte, también tiene el tag Dragón, que de hecho aquí no se ve, ¿vale? Pero No. tiene Mounted Argon y Dragón también. Sí, Tiene sí, sí. los mismos tags que el Mint Splitter que hemos dicho antes. Y es una carta a tener porque el efecto es simple, pero es bastante, bastante bueno y bastante poderoso. Luego nos vamos a azul y nos vamos a la carta que hay que tener. Esta carta, efecto simple, no sé si diría simple, pero efecto que rompe todos los juegos que toca, sin duda. Por 10, reciclando 4 azules, ¿vale? Que es algo bastante heavy, pero tiene un sentido. Cojo un turno extra después de este turno. Vale. Y tienes que vanisear el Tenguar Y lo después balanceas, ¿vale? para que Para no que puedas. no puedas hacer un ciclo infinito con algún combo que tal. Con Ani morada, en morado azul podrías hacer juego Time War. Y Sí, me si la tienes subo. dos Energy Conduit y sellos o juegas con Eco, lo que sea. Siguiente turno, Ani, Sí. recupero, Time War. Podrías hacer un bucle. Con dos sellos, dos Energy Conduit, haces un bucle. Mm. Porque con 14 juegas todo el rato Ani, Time Bueno, War, tendrías Ani. que devolverte la Ani Sí, a la mano. vale, con Tal. tres Energy Conduit, que serían 15, sería Ani, Time War, Gast, Ani, Time War, Gast, Ani, Time War, y bueno, te hace 16 turnos. No, sería bastante feo, por eso lo de vanisearla, creo que está bien. Los 4 de poder parecen mucho, pero en realidad son 2, porque como vas a recuperar tu turno, vas a recuperar 2 de 2 runas. Esta carta es muy peligrosa. El turno extra siempre está roto, la verdad. Es una carta muy buena que os va a fastidiar muchas partidas y entonces sé que si no estáis familiarizados con el juego la podéis leer y decir, bueno, tú no esta tal, muy cara, tal, no, no creo que se llegue a jugar. Y coges y la malpasas. Pues no, chavales, cuidado con esta carta porque se va a jugar en muchas barajas. Ya se va por uno tímido en muchas barajas y puede Y hay barajas que giran en torno a ella. barajas que giran en torno a ella y saldrán más interacciones en un futuro que harán que esta carta suba seguro. Una cosa muy rota de esta carta es que en Ripbound solo puedes puntuar 2 veces por turno. Pero con esta carta vas a puntuar 2 veces por turno. No puntúas más. Bueno, hay formas de puntuar más, ¿vale? Pero para que me entendáis, En un solo turno. en un solo turno por Battlefield solo puedes puntuar una, ¿vale? Luego hay otras formas de puntos extra, Tryndamere, Ari, etc, 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 ¿vale? Pero la forma de puntuar es 2 por turno, pero si de repente tú, en una situación en la que a lo mejor estás por detrás de punto y parece que vas a perder, conquistas las dos, ganas esos 2 puntos, pero tiras el Time War, como va a volver tu turno, esas cartas van a holdear y vas a conseguir 2 puntos más. Entonces es una forma, una win con muy, muy clara por sí sola, muy, muy, muy buena. Y esta carta sí que, vamos, yo
os recomendaría Que tener el juntos, playset, ¿sabes? pero mínimo tener uno. Sí, sí, sí. Porque está muy bien. Aparte, está en el mismo color, obviamente, que Echo, que te hace poder abusar de esta carta de formas distintas y haciendo turnos bastante locos. Y luego vamos a hacer una cosa un poco dura, pero es así. Naranja va a tener dos cartas y morado va a tener cero, ¿vale? Pero Vale. es que el de morado podríamos meter una que es sin más, y de naranja hay dos que están totalmente rotas. La primera y más clara es el Dazzling Aurora. Un Gear, 9 de energía, 2 de poder. Al final de tu turno revela cartas del top del deck hasta que encuentres una unidad. Cuando la revelas, vaniseas, ciclas el resto y la juegas. Es una carta que hay barajas que juegan totalmente a esta carta. Es decir, hay arquetipos que si que los quieres jugar necesitas esta carta por 3. Sí. Y encima son los arquetipos que mejores resultados están dando, que son los más fáciles de jugar, que es como que lo tienen todo a favor para que se vean mucho, con la serie del juego, que se juegue bastante. Entonces la Aurora va a ir cara y tiene un valor genial porque ella misma, esta carta ya te habilita varios decks. O sea, entonces sabes que si quieres jugar morado, tener esta carta por 3 ya te habilita muchas cosas pasando por lo caro que va a ser esta carta. Entonces, imagínate que tú quieres jugar Kaisa, ¿vale? Dices, juego Kaisa, ¿vale? Porque me gusta tal, me voy a montar Kaisa, te la montas así tranquilamente, consigues tu cartita, tal, no sé qué, y empiezas a abrir sobres y empiezas, anda, una Aurora, anda, otra Aurora, anda, y al final tienes playset. Pues cuidado con eso, Ese playset va porque loco. ese playset va a valer, entonces vas a tener que empezar a tomar decisiones con esa carta. Hay otras cartas que no toman decisiones, directamente las puedes tradear o vender fácil, pero esta es de las que te tienes que parar un poquito a pensar y decir, venga, vale, no me times. ¿Cómo hacemos esto? Aparte, tú con Kaisa, si tienes un Darius rojo, una Kaisa roja y te montas la baraja mientras vas upgradeándola poco a poco, la baraja es funcional, va a ir mejorando cuando vayas completando cartas, pero la baraja funciona de por sí. Pero las barajas de Aurora, si no tienes las tres Aurora, no funcionan. Dependes de tenerlas desde el minuto cero. Entonces, mucha gente va a buscar esta carta. Esta carta se ha visto, creo que en todas las barajas naranjas han tenido una versión de Aurora. Aunque puedas tener otras versiones, se ha visto Set Aurora, se ha visto Lisin Aurora, se ha visto Maestro y Aurora, se ha visto Fortuna Aurora, se ha visto Boliviar Aurora. Las 5 se han visto en Aurora. ¿Por qué? Porque hay unidades grandes muy poderosas y aparte el ir jugándolas te genera un impacto muy grande. Entonces tú rampeas al principio, juegas esto y es una Wincon muy, muy heavy. Entonces esta carta hay que tenerla muy vigilada y esta carta va a ser, yo creo que de salida puede que sea la carta más cara del juego, aunque hay una que debería ser más cara, que es la siguiente que vamos a hablar, que es el Dead Bloom Predator, porque se lleva por 3 en todas las barajas que llevan Aurora y se llevan algunas barajas que no llevan Aurora. Entonces van a hacer falta más Predators que Auroras. Pero bueno, vamos a ver el efecto. Esta carta es buenísima, por 8, 2 de poder naranja, un 8 de might, tiene deflect, ¿vale? Que es genial. Y la puedes jugar en un battlefield ocupado por tu enemigo. Es decir, cuando la juegas, puedes jugarla en base Sí, o en un battlefield ocupado por tu enemigo, o sea, que tiene el control ahí, tú lo plantas ahí, cae encima del Lo battlefield. plantan literal, además, porque Sí, porque es una planta. Y se pelean todos y solo sale un ganador. Y a ser por 8 un 8 suele ser muy potente, suele llevarse el battlefield y suele quedarse ahí un buen ratito. Se está jugando en todo lo que lleva naranja. A lo mejor hay algunas listas rápidas que no lo llevan porque quieren jugar más agro. Pero esto es un cartón, creo que es la mejor unidad del juego. Pues, bueno, está ahí con el perro, quizá con la Kaisa, pero este de las épicas más buenas que te puede salir en una caja. Si te sale esta carta, celébralo. sí. Piensa un poco qué vas a hacer con ella, no la malvendas. Piensa incluso si te la quieres quedar, porque yo creo que si tú quieres acabar jugando distintas cosas, Sí, según te van saliendo cartas sí, 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 buenas de sí, otras sí, cosas sí. que no juegas, te Sí, sí, las sí, sí, tienes sí. que ir quedando en vez de pasarla a vender y tal, porque después se puede ir a la Sí que es cierto que puede haber un momento en que esa carta baje y Sí. dices, joder, he perdido dinero porque no la he vendido antes. Pero puede ser que suba y que revalorice la carta que tienes entre las manos. Y si no, siempre la puedes jugar porque son buenísimas. Ahí ya entra bastante la estrategia de cada uno, ¿vale? Porque tú puedes comprar al principio como single las cartas que pienses que no van a tener valor al principio, pero que luego van a explotar, que si hacemos el otro vídeo, pues vais a ver cuáles son, porque, bueno, desde nuestro punto de vista, pero es unas que podréis buscar comprar al principio para tenerlas luego aseguradas. Y luego están las que a lo mejor se juegan ahora mucho y parecen buenas, pero sabéis que en el fondo se juegan por una cosa muy concreta al principio y que luego van a perder un poco de valor. Pues esas las puedes jugar a soltar. Pero si quieres jugar de todo, el de Bloom Predator te lo vas a tener que quedar.
Ujú. Y esto sería porque hay dos cartas de naranja y de morado, pues estoy viendo las cartas de morado. Entenderéis que hay alguna que se juega, pero muy espontáneamente y están lejos de ser una Wincon. En cambio, en amarillo tenemos el Baited Hook. El Bite Hook es por 3 un Gear que pagando uno y reciclando una de poder amarillo, un poder amarillo, o sea, reciclándolo, sí. Sí, reciclándolo, un poder amarillo. O sea, si es amarillo y O recicláis sea, el es amarillo, lo que hay, tío, me he liado. ¿Vale? Sacrificáis una criatura, no sacrificáis, ¿vale? Matáis, importante. No sé si en un futuro tendrá algo sí, por que si hay, ver, porque a nivel algún wording, running o algo así, ¿vale? de momento es matar una unidad. Matáis una unidad aliada, ¿vale? Miráis las 5 primeras cartas de tu baraja y podéis jugar directamente sin pagar su coste, sin su poder y sin nada, una carta que tenga igual de might o uno más que la carta que habéis matado. Entonces, Bastante fresco, la verdad. es una carta muy buena porque si tú buildeas la baraja con una consecuencia pensando, o sea, pensando en esta carta, pues digamos que la curva te va a encajar en tirar esto y que casi siempre tengas un objetivo para jugarlo y para poder seguir avanzando en la partida. Además, tiene interacciones locas, por ejemplo, el Draven. Es una carta que de por sí es un 3 que cuesta 5, es caro, aunque luego la habilidad la acompañe, pero esto, date cuenta que solo se queda con el poder que pone la Correcto. carta. Entonces es un 3 de poder. Entonces puedes muy rápido machearlo con una carta De pequeñita. Might, cuidado con usar poder, que a mí me pasa a Exactamente, veces de Might, de que Might. el poder aquí en el juego es Sí, otra cosa distinta. de Might. Y muchas veces podéis romper algo, matar algo asequible, Sí, ¿vale? O sea, simplemente tiene que tener 2 o más, que eso son muchas unidades del juego. Y buscar un Draven que te va a ayudar mucho en la partida. Pero igual que el Draven no os he puesto como ejemplo, podéis pensarlo con cualquier otra carta del juego, porque al final esto es... también te da mucho para fluir, ¿no? En tu creatividad y hacerte una lista sí. chula y tal. Aparte, cuanto más avanza el juego, más unidades habrán de mucho might a cambio de tener penalizaciones, por ejemplo, el Cruel Patron, que es por 4 un 6, y más unidades habrá que tengan un efecto muy poderoso y a cambio tengan menos might por su coste, como por ejemplo sería el Dragón de 8. Entonces tú, matándote una unidad de 4 sin poder, puedes sacar una carta de 8 y 2 de poder. Y has pagado 1 y 1 por medio. Entonces, cuanta más cartas haya, mejor va a ser este Baited Hook. Es una carta muy interesante, una Wincon por sí sola. Y bueno, luego están también las épicas, los Signature, pero no vamos a meternos en la Signature. Tampoco hay ninguno que digamos, wow, ¿sabes? O sea, No, porque el mejor sería el Zenith Blade, pero Leona no se juega. El Icathian creo que sí que sería el más a tener en cuenta, porque dentro de las barajas fuertes es el único Signature que se juega, que diría yo ahora mismo pensando. Pero claro, es una carta que a veces se lleva uno por, entonces tampoco es una locura. No hay barajas de Kai'Sa ahora mismo que estén llevando 3 por Icathian, es muy pesado. Así que realmente las importantes serían estas. Y bueno, chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Pronto tendremos cosas chulas. La semana que viene en vídeos lo veréis. No sé si anunciaremos algo antes, pero en vídeos veréis cosas bien, bien chulas. Y poquito más. Suscribíos si no estáis suscritos, dadle a like, compartidlo con todos vuestros colegas y nos vemos en el próximo vídeo. adiós. Hasta luego.